Bien, yo quiero presentar a Eduardo se me fue el santo del cielo, y a Nuria Morgado, que ella es la prologuista de esta muestra de la poesía española aquí en Nueva York, y Alejandro Barderi ha escrito un precioso epílogo para este libro. Bueno, dicho esto, yo quiero dar las gracias al Instituto Cervantes por habernos permitido estar aquí, presentar este libro. Y también quiero dar las gracias, aunque no esté el cónsul, tengo que dar las gracias al Consulado General de España, especialmente a su cónsul de Cultura, Juan José Herrera de la Muela, de este sí no me he olvidado, porque era el que ponía la plata. Y bueno, pues no sé, Nuria, si tú quieres, tú hablas mejor que yo y puedes comentar, no sé si aquí o si puedes sentarte si quieres, pues tienes un micro aquí si quieres. ¿Sí? ¿Estás mejor aquí? Ok, adelante. Un aplauso para Nuria, que escribió. Bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo el honor de haber prologado esta nueva muestra de la poesía española en Nueva York. Y esta nueva muestra se suma al volumen que ya se publicó en el 2003 con el título Piel Palabra. Y con esta entrega, una nueva muestra se abre ante nosotros y los poetas que nos acompañan en estas páginas nos llevan por senderos íntimos de emociones, de voces distintas, variados registros y acentos únicos, pero con el denominador común de la experiencia como inmigrantes en una ciudad que despierta el asombro, una ciudad extraña y familiar, que seduce y desencanta al mismo tiempo, y que forma parte de la dinámica vital de quien la habita, la vive, la adivina y la presiente. El poeta la transforma y se transforma. No siempre es la ciudad la protagonista del poema en esta muestra, aunque es inevitable que forme parte del imaginario vital y emocional de sus creadores. Lejos de su origen, estas voces plurales, cabalgando entre culturas, se reconstruyen en una realidad contradictoria y ambigua, creando una nueva conciencia, un cambio en la manera en que se percibe la realidad y en la propia percepción de sí mismo o de sí misma. Y se perciben intentos de trascender ese laberinto de la soledad en busca de una fuerza de unidad y de comunidad a través de la cual poder entender el mundo, el amor al ser humano o a la literatura que intenta decir lo indecible, ingeniándoselas en el camino de lo incomprendido para comprender lo que no comprende a sabiendas de que no puede comprenderlo. Todos se mueven por los más variados tonos de la expresión poética. Inmaculada Lara Bonilla, por ejemplo, nos lleva por los rincones de unas galerías internas que hablan de ansiedades e inquietudes producidas, quizás, por inevitables cambios vitales en la ciudad desconocida. Y empieza así deletreando un mundo de dudas y extravíos. Y cito: «Me pregunto cómo caminé de una mesa ataviada con cubiertos de plata al círculo inhumano de un terror». Fin de cita. La voz poética intenta, cito de nuevo, nombrar el puñal anudado en el centro. Yo guardo la lengua para lunas de ciudades más claras, de caminos menos abatidos. Fin de cita. Este mundo de pérdidas y confusión parece ser el denominador común de los poetas que pueblan esta muestra. Francisco Álvarez Coqui, editor de este proyecto, comienza su propio recorrido poético con imágenes e impresiones de Park Avenue, donde los ricos, estoy citando, tienen licencia para matar de hambre,
donde se pudre la fantasía entre el color verde y la nostalgia. Fin de cita. Ofreciendo una serie de estampas que ilustran la soledad y desesperación a las que invita la vida cotidiana, regalándonos imágenes de, cito, viejas locas que juegan a niñas, llorando a escondidas su lenta vejez. Sus poemas hablan de la muerte, de la soledad y del dolor y desasosiego del emigrante en las ciudades imperiales, pero también hablan de amor y se presenta como un descanso ante la angustia de la vida cotidiana. El desarraigo del inmigrante se siente también en el poema que abre la selección de Ana Vidal, de quien regresa al pueblo y se encuentra con las aguas estancadas, con la inamovilidad de sus habitantes, el pueblo donde, y cito, las mujeres al casarse se cortan el pelo, los jueves y los sábados se va a misa. Sus poemas son historias de emigrantes que sienten la inevitable incertidumbre, soledad, miedo que envuelven sus vidas y, en complicidad con el lector, hablan de, y cito, nosotros, los que nos fuimos pronto de casa, primero a otra ciudad, luego a otro país, cambiando de lenguaje, de clima, desaprendiendo, mutando. Fin de cita. Y como emigrante, el viaje es uno de supervivencia, porque, dice la voz poética, en cada cambio de ciudad algo muere. Y América está hecha de propinas. Y además se hace necesario estar sin hacer ruido. También los versos de Juan Navidad se pasean por la ciudad, cito, en que podrá emprender lo que desee, fin de cita, no sin pagar a cambio con el sentimiento de desconsuelo que provoca la ciudad en la que se encuentran, cito, las Naciones Unidas, y hay miles de ciudadanos desunidos que huyen cada día de casa a sus asuntos y de vuelta a sus angustias. Y en sus versos, como en los de sus compañeros y compañeras, se destaca o prevalece el cambio, mutación, revolución, evolución, tanto física como espiritual, que se produce en el emigrante. Las visiones de la ciudad se suceden de nuevo en la mayoría de los poemas de Zaida Santana. Sus poemas, aquí escogidos, se presentan como un intento de descifrar lo que habita en nuestro laberinto interior y penetra en un reino de dudas e incertidumbres que la obligan a buscar, a indagar, no sin cierta angustia, por espacios urbanos de Manhattan. En ellos desfilan las ratas, las colillas, los carteles destartalados de una estación de tren, mientras que la voz poética se desespera por ahuyentar los fantasmas internos, la soledad, la oscuridad, en busca de la razón de su destino. Y en su mundo habitan los locos, que recorren la vida que los otros niegan y se cagan en todos aquellos que los llaman locos. Fin de cita. La selección de poemas de Almudena Vidorreta pertenecen en su gran mayoría a su poemario dedicado a Nueva York que, con el título de Nueva York sin querer, desvela el sentimiento de extrañeza y asombro que produce la ciudad contradictoria, una ciudad que invita a dudar y a estremecerse. Y en sus versos nos pasean por Wall Street, con sus hombres en manada, o por el Bronx, en donde es común, y cito, no dormir, trabajar, tener 6 hijos, ser tan joven como pobre. Fin de cita. Otras selecciones de poemas pertenecientes a otros poemarios suyos hablan de la pérdida, de la ruptura y el desencuentro, del amor, un mundo interior que, con elegancia y contundencia, revelan unos versos serenos, tan llenos de incertidumbre como de esperanza, porque, y cito, es posible arrumbar a los demonios, emerger de la tristeza y florecer. Fin de cita. De nuevo por Manhattan nos transportan los poemas de Marcos de la Fuente, por un Nueva York que, cito, es el hijo que vomitará el futuro, es el lugar elegido donde el poder cambia de mano en cada estallido. Fin de cita. Y ante tanta suciedad, contaminación, maleficios y venenos, Nueva York se presenta también como la ciudad que, cito,
me hará más fuerte. Sus versos nos invitan a pensar en la libertad, en el amor, en el deseo animal que existe en nosotros, luchando por salir. La ciudad es el escenario donde construye sus poemas y le sirve como catalizador de sus intuiciones. Por fin, Tina Escaja cierra esta antología con una selección de poemas inspirados en esta misma ciudad en la que las urgencias apremian y en donde no se halla un lugar de descanso a tiempo, dice así uno de sus versos. Sexta con 14, ni un baño. Es la ciudad que también ha inspirado los poemas que pertenecen a su poemario Caída Libre, un poemario ubicado en Nueva York a las puertas del milenio, en donde una conciencia crítica se resiste a las normas hegemónicas y en donde lo privado, el proceso de embarazo y maternidad que ella cuenta, coexiste con lo público, el desquicio de un Nueva York a las puertas de un nuevo milenio. Todo ello es motivo de celebración y de angustia. Dice así: esta mañana de septiembre, tú llorando, yo sin leche ni herramientas de ataque. 11 de septiembre, 9/11, y a punto del desbarate, todo renace el blanco líquido y succionas. Fin de cita. En un mundo confuso y erróneo, trivial y deshumanizado, la poesía en general y los poemas aquí seleccionados en particular nos invitan a la evolución y a la revolución, nos invitan a brillar y a trascender lo que existe más allá de esas sombras, ¿no?, proyectadas en la pared. Toda poesía opera sobre una realidad para crear otra, y así lo atestiguan los autores de esta muestra poética aquí reunida. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, yo voy a leer un texto que tiene un poco que ver, obviamente, con lo que se ha hablado, con la poesía que se ha escrito en este libro, pero también sobre un poco la historia de lo que han sido los intelectuales españoles en Manhattan, sobre todo desde principios del pasado siglo. Como para ver que en realidad los problemas, las angustias, los temas no han cambiado demasiado a pesar de que tantas y tantas décadas han pasado, ¿no? Y se titula España en Manhattan. Los intelectuales españoles se han hecho sorpresa en la verticalidad de Manhattan desde mucho tiempo atrás, llevados por diferentes razones o por distintas formas de exilio. Así, Juan Ramón Jiménez, en 1916, viajó a los Estados Unidos para casarse con Zenobia Camprubí y paró en el Manhattan de John Dos Passos a fin de encontrarse ante una ciudad cuya escala haría, años después, consignar a Federico García Lorca en una de sus cartas el hecho de que toda Granada podría caber en 3 de sus rascacielos. A la llegada del poeta a Nueva York en 1929, Federico de Onís, descendiente de los Onís que vendieron la Florida a los Estados Unidos, tras dar un tiempo clases en la Universidad de Puerto Rico, dirigía el Departamento de Estudios Hispánicos en Columbia, donde también se encontraba Ángel del Río. El poeta León Felipe impartía clases en Cornell y José Camprubí, cuñado de Juan Ramón Jiménez, era editor del periódico La Prensa, fundado por catalanes. En Colombia funcionaba también el Instituto de las Españas y bajo su denominación se incluía también a Hispanoamérica, si bien dentro de una óptica más bien imperialista, dada la cercanía de la pérdida de Cuba y el modo como España se aferraba aún al antiguo orden. Y en la esquina de la calle 42 con la Quinta Avenida tenía su sede la Alianza Hispana y Americana, que editaba la revista periódica Alhambra, también fundada para contribuir al acercamiento entre ambas culturas. Tras la Guerra Civil, tanto anarquistas como intelectuales republicanos emigraron hacia los Estados Unidos, especialmente a Nueva York, si bien la mayor parte prefirió afincarse en Latinoamérica, quizás por esas mismas razones históricas que nos llevaron en 1992 a recordar, que no celebrar, los 500 años del encuentro entre las dos culturas. Llegan así Jesús González Malo, editor del periódico España Libre,
Joan Curuminas, quien se radicaría en Chicago, Odón Betanzos Palacios, Joaquín Casalduero, Enrique Montesinos y Fernando Ayala, asociándose la mayor parte de ellos a los departamentos de estudios hispánicos de las universidades norteamericanas y contribuyendo consecuentemente a la difusión de la cultura y literatura españolas en el país. Todos se mantuvieron en estrecho contacto con lo que ocurría en España, especialmente a través de la revista Papeles de Son Armadans, fundada y dirigida por Camilo José Cela. Otro intelectual español que igualmente comenzó su carrera en Manhattan fue el madrileño Víctor Fuentes, llegando vía Caracas a esta ciudad en 1956, cual prófugo aventurero, como él mismo se definía, buscando horizontes más amplios en un momento cuando la España franquista había agotado sus mecanismos de terror y el país se encontraba sumergido en la inercia. Era el pleno tiempo de silencio que con la novela de Luis Martín Santos empezaría a resquebrajarse a principios de los años 60. Años aquellos, los de la segunda mitad de la década del 50, fue cuando se produjo la ola de inmigración más intensa desde la inmediata posguerra. De hecho, mi propio padre arribó desde Barcelona a las costas venezolanas para quedarse por 6 lustros, a la vez que Fuentes pisaba las descoloridas alfombras de los cines en Times Square. Al poco tiempo, este autor entró en contacto con el grupo de intelectuales exilados e ingresó en la Universidad de Nueva York, donde culminó su doctorado en literatura española. De esa época recuerda las tertulias en una tavern de la 106 y Broadway, donde conoció a Don Betanzos y a Jesús González Malo, con quien escribió varios mensajes al Papa y a algunos presidentes denunciando las atrocidades del franquismo. También comenzó a escribir sus primeros poemas y cuentos, enviándole uno a Cela, quien prometió publicarlo en papeles. El texto nunca apareció y Fuentes empezó a inclinarse hacia la crítica académica y el ensayo. La Revista Nacional de Cultura de Caracas publicó en 1963 su primer artículo acerca de Ana María Matute y recogido por José Cardona en su edición de Taurus sobre la novela española de posguerra. A mediados de los años 60, Víctor Fuentes decidió, a diferencia de otros intelectuales españoles y como la mayoría de sus pares latinoamericanos, no regresar a España, sino establecerse definitivamente en los Estados Unidos. La Universidad de California en Santa Bárbara lo contrató como profesor hasta su jubilación. En uno de sus viajes de vuelta en 1990, consignó algunas impresiones de aquella época en tanto volvía a recuperarse en la ciudad. Y nos dice el autor: a nocturno y aurora, alejarse, quedarse, volver, partir, toda la mecánica social cabe en esas palabras de César Vallejo que me vienen al sobrevolar el aeropuerto de La Guardia esta noche de julio de 1990, reviviendo la sobrecogida emoción con que en el otoño de 1956 me asomara, prófugo de la España franquista, al cielo nocturno de Nueva York. Aquella primera noche en el hotelucho de Broadway y la 55, ignorando a la cucaracha y con la trepidación de estar por fin dentro de una película de gángsters. El anuncio de neón iluminando, apagando el interior del cuarto, y tras el sucio visillo me estuve esperando al asesino que no llegó hasta que rompió la aurora de Nueva York con sus 4 columnas de cieno, según el verso de Lorca. Oficina y denuncia. Eran los tiempos del hombre de traje gris y aquella misma mañana me enfundé el uniforme. Traje de franela gris con 2 pantalones por el precio de uno, camisa blanca Arrow, corbata negra, zapatos Florsheim y corte de pelo al cepillo. Y me lancé calle 42 abajo en busca de trabajo, perdido entre la multitud de la Lonely Crowd. Rechazado en las oficinas donde transité con la sensación del hombre invisible de Ralph Ellison, acabé lavando platos en un delicatessen de Broadway, haciéndome pasar por puertorriqueño. Gonzalo Sobejano, profesor emérito de Columbia y crítico de amplia trayectoria, también incluido en el libro, igualmente se estableció en Manhattan a principios de los años 60, combinando su trabajo académico con la creación literaria hasta hoy, tal cual lo asienta en Septiembre 11, y cito: «Ni un lado de viento a la despierta, capital del afán nada anunciaba, de repente y después, 2 rayos sordos sangraban muerte en lívidas cascadas».
A principios de la década del 70, Dionisio Cañas, con su compañero José Olivio Jiménez, se radicó en la ciudad, permaneciendo en ella hasta 2005, cuando regresó a la península. A lo largo de aquellas décadas, Cañas produjo un corpus poético y crítico sumamente complejo y renovador, donde se incluyen también los eventos de poesía performance y de escritura colectiva realizados en galerías, centros culturales y lugares públicos de Manhattan. Y cito: «Nunca andará solo el hombre que con otros ha compartido un instante feliz, porque las calles le recordarán un nombre, aunque vea su amor escrito con el humo, o le espera la muerte en cualquier bar». Asienta el poeta en La flor de la alfalfa como una manera de profundizar en la errancia y la desterritorialización de las cuales Manhattan fue para él la geografía escogida y nunca abandonada, aun cuando viva hoy en un pequeño pueblo de La Mancha. Las últimas décadas del siglo XX consignaron la presencia de numerosos poetas españoles en la ciudad, aunque solo de paso. A diferencia de los latinoamericanos, no tenían ya necesidad de emigrar, pues España ofrecía libertades políticas y apoyos económicos y sociales muy superiores a los de los Estados Unidos. Ana Merino, Luis Moliner, Juan Carlos Marcé, Francisco Javier Ávila, Josefina Infante Welker, Antonio Rodríguez Jiménez, Daniel Pineda Novo, entre muchos otros, pasaron por Manhattan, a la que dedicaron textos y libros, si bien escritos desde la distancia o esbozados durante sus cortas estadías. Cabe destacar hoy que el Instituto Cervantes, entre otros organismos españoles de la ciudad, ha traído en años recientes a escritores como José María Conget y Antonio Muñoz Molina, quienes ocuparon cargos directivos en la institución y siguieron desarrollando su obra, regresando a España al terminar su periodo de trabajo aquí. En la actualidad, además de los autores incluidos en la presente antología, Hilario Barrero y Marta López Luaces son dos voces españolas que se han ido abriendo espacio en la metrópolis, arrelándose a sus avenidas y haciendo casa con la memoria urbana, donde indeleblemente permanecen y escriben, asociados a diferentes universidades o proyectos literarios. Ediciones, blogs, revistas, talleres y series literarias de los cuales forman parte como autores, organizadores o participantes, se enriquecen en el nuevo milenio con sus aportes. En el caso de Hilario Barrero, quien fuera por varios años profesor del Departamento de Lenguas Modernas en Borough Manhattan Community College, en CUNY, su obra comprende, entre otros temas, el de la observación del paisaje neoyorquino desde la introspección, con objeto de crear un corpus poético muy personal e íntimo, donde la ciudad es la presencia permanente que siempre está sin estarlo. Y cito: «Liberada de invierno su mirada, desnudos se pierden en lo espeso, donde el placer y el vicio habitan, regresando mordidos para siempre por el plomo veneno de sus ritos, sin saber que es la muerte quien les llama». Cincela el poeta en Easter Sunday in Coney Island, como una manera de atraer hacia sí los lugares consignados por el lenguaje, cual si fuera una fotografía dable de eternizarlos para el disfrute de un lector espectador alerta y abierto a sus humores y amores. Por su parte, Marta López Luaces, profesora de estudios hispánicos en Montclair University, igualmente se aboca a la ciudad desde un nomadismo donde paisajes, lenguas y culturas se imbrican para entretejer un tapiz afectivo con sus calles, barrios y comunidades étnicas. Y cito: «Desde el Bronx a mi ciudad, desde los ojos de esta niña negra a mi mirada, desde África a Sudamérica, desde la esclavitud a la posmodernidad, de nuestro inglés a nuestra marginalidad, desde su brasileño a mi mal gallego, desde este español a su voz. ¿Y vosé qué faz aquí? Desde la inocencia de una palabra a la memoria de una raza». Apunta en llegar, avisorando ese otro que es, y el poema graba en el recuerdo de quienes le precedieron y siguen a través de la obra vivos en esta isla, donde seguirán atracando los autores españoles, hechizados como Federico García Lorca,
con las delicadas criaturas del aire, sobrevolando eternamente el cielo sobre los cañones que conforman, con sus moles de cristal y concreto, los rascacielos de Manhattan. Gracias. Buenas tardes, yo estaba muy a gusto escuchando a Nuria y a Alejandro y ahora me toca hablar y leer. Bueno, gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Cookie por haber iniciado este proyecto y haberlo llevado a su conclusión hasta el último minuto hoy, con el libro que tenemos en las manos. Nos ha pedido que leamos un par de poemas, dos o tres. Bueno, yo tengo que decir que me lo paso mucho mejor de lo que parece en mi poesía. Este poema se titula Ni el suelo. Hoy nuestros pasos sobre el aire de adoquines se sumergen en el bosque derretido. Resbala el camino en esta oscura miel y, escondidos los castores, las farolas nos dan un sí anaranjado. Todo en su sitio. La brisa. Sureste. Centellas del suelo del universo saltan a nuestros pasos. Personajes ausentes sobrevolando un tráfico que no puede atropellarnos. Hoy pronuncio pisadas como palabras, eléctricas en este mobiliario, y escucho el batir de nuestras alas empapadas sobre las avenidas. Este otro poema se llama Nocturno, dedicado a JB. Estupor de novias ciegas, los picos nevados, los agitados senos han sentido el temblor, las cavidades solares de niños quebrados. Inquietos han girado en oscura espiral y han buscado pobres la tábula más rasa, el óleo más fresco y el aliento terciopelo, la silla más vieja, la boca callada, la madre selva, la canela en flor. Maladie y Margerie responden y ensartamos palabras sin fin para acallar el halago o el duelo. Y en el juego inocente del camino sin fin, la ciudad, su secreto, son una senda húmeda. En la noche, vista, oído, perfume de farolas rizadas, este caudal tan negro, porque en el agua plateada de la luna está el contorno del olvido de nuestros propios cuerpos. El último es Dream Machine. Escribo en inglés y en español. En este poema uso un poquito de inglés, en otros son completamente en inglés. Mixtura X. 1. The Dream Machine is on. Maestras permutan. Niñas de 2 años que declaman versos, 6 lenguas, más inglés, cantonés, más inglés haitiano. 2. Bolsas vacías de supermercado buscando una ocasión, sin cristales, sobre la que recostarse, nocturnas. 3. La lluvia en la avenida, despoblada, bajo un run run de ruedas lentas. Gracias.
Bueno, yo quería, que se me ha olvidado antes, agradecer a Cora Cavada, porque ella ha estado detrás del editor, no del editor, sino de la imprenta, y no ha parado hasta conseguir traer el libro esta mañana, ¿no? Es decir, ella ha hecho un trabajo importante, que ha sido esa búsqueda. Entonces, a ella le debemos dar las gracias, ¿no? Este poema se titula Parque Áveno y dice así. Aquí en Parque Áveno, donde los ricos tienen licencia para matar de hambre o humillar disimuladamente, donde se pudre la fantasía entre el color verde y la nostalgia de viejas locas que juegan a niñas llorando escondidas su lenta vejez, disimulada con potingues de marca y postizos entretenimientos. Aquí en Parque Áveno, los ricos se deshacen en cenizas, despertando en bostezos. Parque Áveno tiene algo especial, el grito del negro muerto y la indiferencia del ok, con su silencio filado de guillotina y su sonido metálico. Parque Áveno tiene orgías oscuras, con humo de canuto, sin allanamientos de morada o miedo clandestino. No me gusta Parque Áveno por su mirada fría, porque tiene un tufo de muerto adormecido. Y este es un poema dedicado al emigrante, Requiem del emigrante. Habitante de la urbe que estercolas, la ciudad del sueño solitario, es tu luz como un mar de caracolas y es tu combate una muerte de a diario. Tú que lloras lágrimas de cebolla y afilas la piel del estropajo, tú que encierras a Dios en una olla y sufres y maldices tu trabajo. Carne de emigrante explotado, con los años doblas tu altivez. El yugo de la vida te hizo arado y los surcos del sueño te devuelven la niñez. Ríos de hombres de ciudades hastiadas, como locos perseguir lo que no es. Por el afán y la avaricia van vuestras almas sitiadas y volvéis vuestro espíritu del derecho al revés. Ciudades verdes de dólares perdidos, de torres idolatradas. No hay plegarias ni cirios encendidos, ni campana que llame a los maitines de piedras desgastadas. No hay Dios en las ciudades imperiales, tan solo el cadalso del martillo, ni siquiera el canto del grillo, ni lluvia que lave los cristales. Hombres sin patria ni consuelo, soñar con el retorno fue hace tiempo. Coraje, acicate y hoy duelo, de arrugas, pasos y desaliento. La muerte es una herida de emigrante, que cada día sangra un poco, y es el emigrante un loco que piensa que muere triunfante. Tarde en Astoria. La tarde, como un incensario, baja hasta el velo descubierto. De repente, callas o te paras, mientras la luna se deshace en pedazos a golpes de limón. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Coqui, por la invitación. Me parece una iniciativa preciosa y espero que tenga difusión. Yo voy a leer poemas sobre la experiencia de inmigrante, sobre todo lo que significa salir de casa, sobre el desarraigo principalmente. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, que ni siquiera la gente en la región de Murcia lo conoce. Se llama Dolores de Pacheco, con lo cual para mí llegar a Nueva York ha sido una odisea. Y me fui de casa muy pronto, a los 18, y nunca regresé.
más que para verano y Navidad, por supuesto. Así que el primer poema que voy a leer es parte de Dolores Manhattan, que fue el primer poemario que publiqué, que es bilingüe. Y es un poema en el que trato de hacer un paralelismo con una novela de Thomas Bernhard, que es uno de mis escritores favoritos, que se llama Extinción, en el que al protagonista pues, también le pasa una situación similar, ¿no? Es todo lo que le ocurre al irse, porque parece que cuando te vas, cuando regresas, te aceptan, pero solo si no hablas de lo que has hecho fuera. Entonces dice, hablemos de Wolfsen, Muró, de Nueva York y de Roma, de Helsinki y de París, de los refugios y el mal presagio, porque la sombra no escapa de su sombra y no bastará la escapada negando. Querrán el grito en público en la lápida. ¿Cómo sujetar a alguien que conoce los nombres? ¿Con qué disfraz retener a quien quería huir a tiempo? ¿Cómo extirpar la raíz? La exasperación viene del nacer en el desierto, sin culpables, en la tierra estéril, sin culpables. ¿Hicimos trampa, Muró? ¿Acaso corregimos los anales acásicos? ¿Éramos inocentes al creer que el cambio de continente sería, en verdad, un cambio? Y las mujeres que estaban embarazadas, están embarazadas otra vez cuando volvemos. Y nos mirarán preguntando, ¿por qué huyes? Y los que estaban siempre solos cavaron más soledad aún, y temblando nos preguntarán, ¿por qué huyes? Y los que estaban sin trabajo siguen sin trabajo cuando regresamos, y sin comprender preguntarán, ¿por qué huyes? Y los padres, enfermos de vejez, serán cada vez menos padres. Y los niños, los curas, las amas de casa, los agricultores, los vecinos, las limpiadoras, los amigos de la escuela, los tenderos, todos, menos los inmigrantes, mirarán preguntando, ¿por qué huyes? A Wolfseg, a Dolores, no se puede llegar en tren. Por eso aquí no hay turistas. No hay nada que ver, Muró. Todo se esconde. Porque el dolor se esconde en los mapas. Tiene que esconderse, Muró. El escándalo se esconde. Todos lo saben, pero fingen la ignorancia. Muró, este es el pueblo y todos conocen sus reglas. Las mujeres al casarse se cortan el pelo. Los jueves y los sábados se va a misa. En el supermercado se actúa. En la consulta del médico y en la iglesia se actúa. ¿Cómo te atreves, Muró, a no aplaudir? A venir aquí hablando de Roma. ¿A quién le importa dónde duermes? Lo que está afuera no existe. Debes entender que lo que sale de aquí se extingue. Vives cuando entras y mueres cuando te vas. Da igual quién seas o qué hagas en otro sitio. Solo importa quién eres aquí. Pero aquí ya nadie te conoce. Inspiras recelo como los espías de la Guerra Fría. ¿A qué has venido si no es para quedarte? Y aún así, volverás. Este es el desarraigo. Esta es tu condena. Aquellos que veranean en el pueblo, que hablan del encanto del pueblo, no han crecido en el pueblo. Morirán sin saber de qué hablan. Gracias. Este se llama Nosotros. Y dice, nosotros, los que nos fuimos pronto de casa, primero a otra ciudad, luego a otro país, cada vez más grave, cambiando de lenguaje, de clima, desaprendiendo, mutando. Los que vivimos solos en hemisferios distintos, poniendo un océano de por medio que hace imposible regresar a tiempo. Nosotros, los que hemos dicho adiós tantas veces, los que hemos masticado el silencio de los aeropuertos y nos hemos tragado la piedra de la duda. Los que tenemos miedo a volar, pero volamos. A los que nos cabe todo en una maleta. Los que hemos llegado de noche a donde nadie nos esperaba. Nosotros, los huérfanos funcionales,
los que no recordamos las camas en las que hemos dormido, los que tenemos que confiar en desconocidos, los que seguimos buscando con un mapa en la mano porque no tenemos lugar de descanso. Nosotros apretamos los dientes, agudizamos la vista y temblamos al recordar lo que vamos dejando. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Francisco Álvarez Coqui, por darme la oportunidad de compartir estas páginas. Y muchas gracias a Nuria Morgado por su generosa lectura y sus palabras cariñosas. Voy a leeros algunos poemas de mi último libro, Nueva York sin querer, que parecen un poco un eco de esto que vamos oyendo, ¿no? Tenemos tantas cosas en común que es una alegría, como cada libro de poemas, cuando asistimos a la presentación de un libro de poesía, creo que siempre deberíamos festejar, que debería ser una celebración este papel. Contradicción. Nueva York, lecho de raso, es también una libélula en la oreja. Es un vientre lleno de medusas y las lágrimas de 3 mujeres. Es Brooklyn todavía en la pantalla, como si un muro invisible de cristal empañado. La manzana y la náusea, la migraña, la nostalgia, el café caro, las moscas, la putrefacción, la golosina. Nunca antes la sensación tan perfecta, la comprensión del oxímoron redondo. A veces allá en la cúspide y otras tantas, las más, en el subsuelo, por debajo del concreto que pisas, sepultada por la fuerza de tus pasos, con ese caminado suave que de todo me invita a dudar. Wall Street. Hombres en manada, trajes para hormigas rojas que a las piernas se encaraman de los que portan sueños. En el fondo de la fuente, los fantasmas se relamen a sabiendas de que el deseo casi nunca flota. De un momento a otro, un cielo gris de peso imperceptible romperá a llorar por la herida de todo rascacielos que a mi paso se convierte en hombre. Ni una sola calle sabe pronunciar este apellido que arrastro y tímido despliego como un paraguas roto. ¿Quién tuviera dinero suficiente para invertir en lluvia? Y por último, el principio. Lectura en llamas. Lleva una cita de Juan Rulfo que dice: todo parecía estar como en espera de algo. Vine a Manhattan porque dijeron que aquí estaba el centro del mundo. Yo misma me lo dije y me prometí que iría a verlo en cuanto ella muriera. Me dejé abrazar en señal de que lo haría, pues estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que comencé a llenarme de sueños, a dar vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza. Por eso vine a Manhattan. Y subida en el avión, allá en el cielo, miraba un agosto desvanecido, y aquello que veía era España, y estaba triste. Son los tiempos, señora. ¿Está seguro de que es España? Deshecha en vapores, colmada de hombres como demonios, mi casa sobre las brasas de la tierra,
mis muertos llenos de sangre y un rencor vivo. Yo era el retrato viejo de mí misma y el paisaje solo un reflejo de la desolación. Aquí no vive nadie. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Voy a empezar leyendo un poema que escribí viendo en el telediario las imágenes de esta caravana de migrantes que llegaba desde América del Sur a la frontera con México. Creo que quizá hoy en día los poetas tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Más allá de esa búsqueda de la belleza que siempre hemos tenido, también de denuncia social y de luchar para conseguir un mundo mejor. Desde el sur. Vino desde el sur. Y vino porque lo llamamos en el norte. Y lo llamamos porque queríamos dejar de ser sur. Éramos norte, pero queríamos dejar de ser sur. Subimos, vinieron y subimos con ellos. Ahora ya no eran sur, pero subimos, juntos. Ya no eran sur, pero subimos. Éramos norte. Éramos norte juntos subiendo. No queríamos ser sur. En el norte nos recibieron y seguimos subiendo, juntos. En el norte subimos. No queríamos ser sur. Éramos norte juntos, subiendo, respondiendo a la llamada del norte para que fuésemos. Ellos tampoco querían ser sur. Subimos, juntos, respondiendo a la llamada, fuimos al norte, juntos, recogiendo a otros que, como nosotros, no querían ser sur. Y cuando todos, juntos, llegamos y ya no quedó ningún norte. Ya no quedó ningún norte. Entonces fuimos sur, juntos. Llegamos y ya no quedó ningún norte. Entonces fuimos sur. Voy a leer otro poema que escribí en estos enormes huecos que hay en el memorial, en la zona cero, muy inspiradores. Y es un poema que tiene estribillo. Me gustaría que me ayudarais a cantar el poema. ¿Os apetece? No os veo muy convencidos. Estáis ahí sentaditos, ¿no? Vamos a interactuar un poco. Muy bien. El estribillo dice, vinieron juntas y juntas se fueron. Y se canta más o menos así. Vinieron juntas y juntas se fueron. Vinieron juntas y juntas se fueron. Vinieron juntas y juntas se fueron. Vinieron juntas. Un poco más alto. Vinieron juntas y juntas se fueron. Vinieron juntas y juntas se fueron. Vinieron juntas. Bueno, espero que luego lo hagáis mejor, ¿vale? Ok, entonces cuando yo os señale, cantamos esto, ¿vale? ¿Está bien? 3 veces, ¿sí? ¿Os veis capaces? ¿Sí? Vale, bien. Vamos allá, confío en vosotros, ¿eh? Es un poema muy triste, entonces esto del estribillo pues lo relaja un poco, ¿vale? Vamos allá, se llama El Panteón de los Gigantes. Llegas en el momento perfecto para cantar. Allí en el hueco se estableció el recuerdo, 2 haces de luz invisible que llegaron hasta el cielo. En el panteón de los gigantes nombraron a los muertos, 3000 almas de vida sesgada en la cordillera de un mundo nuevo. Juntas y juntas se fueron, vinieron juntas y juntas se fueron. Juntas y juntas se fueron, 2 ataúdes metálicos
convertidos en humo negro. Sintieron el aliento, la pérdida, la noche oscura y el querer. Tocar el cielo que se convirtió en hueco, en futuro intangible que estalló en 1000 pedazos sin que nadie pudiese creerlo. Aire y ceniza se hizo la carne, primero fuego, antes odio de nuevo. Era antes y fue después odio de acero, odio impotencia, odio de ciego. Juntas y juntas se fueron, vinieron juntas y juntas se fueron, vinieron juntas y juntas se fueron. 2 ataúdes metálicos convertidos en humo negro. En un pedazo de papel comenzó la ofensa con la cara dibujada de un rey muerto. Todos muertos o todos reyes, no importó la hora, no importó el credo. Importan los hijos, hijas, los padres, madres, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos. Las lágrimas que son cascada a pesar del viento. En su cumpleaños tendrán rosas los muertos. Será pronunciado el nombre. Será venerado aquello que nos hace humanos, que nos hace visibles, que nos cura después del sufrimiento. Juntas y juntas se fueron, vinieron juntas y juntas se fueron, vinieron juntas y juntas se fueron. 2 ataúdes metálicos convertidos en humo negro. Gracias. Y para terminar, creo que soy el último, ¿verdad, Coqui? Ah, vale, estupendo. Ok, pues... Pues para terminar mi actuación, primero me gustaría dar las gracias a Coqui, porque siempre detrás de estas antologías y detrás de estos libros hay un gran trabajo que no se ve, así que me gustaría pedir otro aplauso para Coqui. Muchas gracias. Me parece un día importante hoy, estamos aquí sentados tranquilamente, venimos de trabajar o de hacer cosas, pero creo que sí que es un día importante ver a la poesía española en Nueva York reunida aquí en el Cervantes. Esto se llama Chelsea. La poesía era tan dura como el látigo, pero la rompieron. La rompieron en 1000 pedazos para poder transportarla y ahora todos le tienen miedo. Miedo vergüenza, miedo respeto, miedo incomprensible de no cogerla y no leerla y no escucharla, pues es poesía. En la palabra crecieron las alas y nació un ancla. La yeble se plantó en la tierra dejando solo visible la cabeza. Alguien habría de encontrarla, el poeta, el profeta, el visionario, el mágico. ¿Quién vive en lo alto? ¿Quién nos contempla impasible sin hacer sonar las sirenas de lucha y esperanza? ¿Quién se dejó crecer los ojos para nada? ¿Quién observó durante años los labios palpitando? ¿Será aquel que baje ahora a desenterrar la llave y nos muestre lo que ya vimos pero no creímos, pues no fue pronunciado ni verbalizado como sonido que entra en los oídos y verticaliza la propuesta de una vida sin divisiones? Tangible porque lo físico se hace necesario en la rebeldía. Terapéutica como el arte, que no se pone al final de un nombre, sino que arde. Ni se cuelga en paredes o se encierra en tapas duras de fotos blandas de luz baldía de árboles cortados en la mañana de un mundo inexacto. No fueron los combustibles fósiles los que acabaron con el planeta. Fue el ego inconcluso, el espejo borracho de adormideras que crecían en las carreteras. Fueron las guerras de organismos internos que no dejan avanzar al cuerpo. De miradas bajas y declamaciones sentadas delante de una mesa sin apagar la luz. No me hace falta la mirada para nombrarte. La mirada busca y comunica, sí, pero para nombrarte
Echo de menos más árboles sin jaula o más fuerte los latidos en el pecho. Echo de menos un ritmo. Un mantra solemne que alimente y afiance los cimientos de la memoria. Una bola de cristal donde leer lo eterno. El gran peligro es dejar de ver el peligro, no correr al ver el fuego, no acudir al escuchar el lamento, no gritar al calor de la mordaza y la venda sin escrúpulos. El intelectual ha muerto, larga vida a los medios. La cultura es ya folclore o rebeldía, una palabra demasiado gastada para ser nuestra bandera. El arte es no me arte en proposiciones repetitivas declamadas sin brazos ni piernas en abadías del aburrimiento. Queda solo una palabra maldita. Poesía. Gracias. Muy bien, esa poesía performance. No, ya veo. Bien, voy a leer unos poemas de Gonzalo Sobejano, que no está aquí hoy, pero es uno de los españoles que tanto ha hecho por España desde Nueva York. Como crítico, como intelectual, como amigo, un hombre muy generoso y además como poeta. Creo que justamente Visor va a publicar su obra reunida muy pronto. Voy a leer unos poemas de él. El primero se llama Amigos. En algún puerto tranquilo, una mañana de octubre, norte sembrado de sur, pasear con dos amigos, mujer y hombre, ni una nube, cielo de azul plenitud, dialogar serenamente, compartir un vino claro, ver el río ir hacia el mar, mirar el silencio alegre abrirse entre los hermanos, sentir el tiempo quedar, no pasar, quedar, durar. Luz de agosto. Luz de agosto, un arpegio de otoño al fondo del cárdeno bochorno de un día ya más corto. A la mujer de Faulkner se le ocurrió que era otra luz de agosto y él cambió el título de lo ya escrito y puso Light in August. Tampoco olvido el verso de Godfrey Benn, leído en una antología hace meses de años a la orilla del verde y tardo Neckar. Ensheimer nie in August, nunca más solo que en agosto. Un recuerdo de otoño, memoria del futuro, al fondo de este día tan claro como un día de julio, y sin embargo, más breve, menos largo, y un poco más oscuro, suave, brevemente más oscuro. Y este se llama The Last of the Lazy Hazy Days. Es un título de New York Times del 4 de septiembre del 93. Un vigilante de olas, perezoso a la sombra de su vasta sombrilla, se despereza frente al mar de su playa tranquila. Una mujer en bañador somero duda si entrar desde la orilla al mar, y un niño, no su hijo, está más cerca, o quién sabe, más lejos, y menos convencido, y abre también sus brazos tan pequeños de par en par. Es la fotografía del diario esta mañana. Los israelíes y los palestinos van a pactar. La guerra en Bosnia, después de tanta sangre y tanto odio, va a terminar. A falta de noticias más dramáticas, The New York Times fotográficamente y en artículos varios
de reporteros enterados, glosa el final de este verano largo que no quiere dejarnos como la sudorosa mano de un extraño. El bostezo del mundo, política, rutina, parte meteorológico, satisfecho turismo y rentrée necesaria. Abre su tedio al cielo despoblado de este viejo verano, desierto como siempre, que lame nuestra mano y no quiere soltarla. Para decirle adiós aún es temprano. Tardará 30 fechas en retirar al fin su poderío y cederle al otoño la lluvia, la canción, el viento, el alma, entrando en la ensenada del olvido. Gracias. Bueno, pues hasta aquí ha sido Luna y Panorama sobre los rascacielos. No sé si alguien quiere preguntarle a algún poeta, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Y si no, pues los poetas tienen la palabra. Esto ha sido esta muestra de Luna y Panorama sobre los rascacielos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, los poetas, vamos a hacer una foto todos juntos, los que estemos aquí. Delante del sofá mejor, ¿no? Porque delante del sofá. Sí, sí, le... ¿Sí, alguien? Yo sí tengo una pregunta para los poetas. Mientras les escuchaba leer, me interesaba mucho, sobre todo, que quizás cada uno de ustedes converse un poco de su relación con la ciudad, es decir, por qué están aquí, qué es lo que Manhattan les trae. ¿Y por qué justamente esta ciudad y no otra, no París, no Chicago? Me gustaría quizás que hablaran 2 o 3 minutos por qué, ¿no? Y cómo entienden ese desarraigo, ¿no? Que tanto conversan en la poesía de ustedes. ¿Nos sentamos en el sofá o...? No sé, nos están mirando a nosotros. Oye, subir los demás también, ¿no? Si no parece que... Yo vine a Nueva York porque creo que todo el mundo necesita vivir en Nueva York un poquito, al menos, aunque sea un mes, y porque es como el centro neurálgico del mundo, lo hemos visto en las películas de Hollywood, hemos crecido con él y por la experiencia.
Sí, bueno, yo la verdad es que no sé muy bien qué decir porque yo siento que he sido siempre una desarraigada, estuviera donde estuviera, en España, aquí, y bueno, empecé a viajar también joven y creo que esos periplos que no planificamos muy bien nos van llevando a donde queremos estar o donde tenemos que estar. Y eso en mi caso ahora es el Bronx y Manhattan. Y la escritura y la literatura y creo que estaría haciendo lo que hago prácticamente en cualquier parte del mundo. Algo que para mí ha sido siempre muy importante es tener una línea directa a un aeropuerto. Entonces eso Nueva York nos lo permite. Nueva York nos da ese acceso directo a muchas partes del mundo. Bueno, yo hay muchos días en los que todavía me pregunto por qué estoy aquí. Así que es muy difícil responder a esa pregunta. Pero bueno, sé muy bien por qué me quedo, o por qué todavía estoy aquí, por qué quiero estar aquí, que es por amor y por trabajo. Y ahora mismo, además, por un proyecto estupendo que es Una pequeña vida de una neoyorquina que estamos criando con toda la dedicación del mundo, que es lo que mejor podía devolverle a esta ciudad que me está dando tantas cosas. Así que... Bravo. Bueno, en mi caso hay una influencia muy fuerte en mi poesía de la generación Beat. Nosotros siempre decíamos que éramos los hijos europeos de la generación Beat, ¿no? Los europeos que habían crecido leyendo a los Beats, y nos parecía muy coherente cerrar el círculo viniendo aquí a Nueva York, ¿no? Al margen de eso, bueno, lo que dice Ana, este es el centro del mundo, y creo que es un gran altavoz, ¿no? Esta ciudad es un gran altavoz. Entonces, sí, como creador, como artista, pues creo que si de verdad anhelas o tienes la ambición de permanecer, ¿no? Bueno, lo hablamos el otro día, que los artistas, los creadores, pues ese fin último de la permanencia, ¿no? De vencer a la muerte, pues sí que estar aquí en Nueva York parecía lo más lógico, ¿no? Después, bueno, lo que hablaba antes, el tema de la poesía generadora de movimiento, de transformación social, ¿no? La poesía como el comienzo de una nueva revolución o de un nuevo cambio, no lo sé, desde las artes y desde la lírica, pues aquí quizás es donde debe haber mayor número de artistas y de creadores por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si queríamos empezar ese movimiento, pues empezarlo, continuarlo o ayudar a qué, no lo sé, pero sí que Nueva York parecía el sitio, ¿no? Luego veremos si lo es o no. Había más poetas antes, ¿no? En el escenario. ¿Dónde están? Coqui tendría que decirlo. Coqui, ¿tú qué? ¿Tú por qué estás aquí? No sé. Bueno, en realidad yo llevo tantos años aquí que ni me acuerdo, ¿no? Yo vine a Nueva York como han venido todos. Yo vine como emigrante y vine a lavar platos, ¿no? Y yo me recuerdo, tengo memoria de cómo trabajaba 2 turnos entre lunch y dinner, ir a leer poemas a algunas universidades, ¿no? Eso fue un poco la vida personal. La vida poética, pues yo ya llegué con un libro que había publicado, Lexianías, en Galicia y en gallego. Mi creación literaria es en gallego y en castellano. Y como son tantos años los que llevo aquí, yo creo que ha habido siempre... No, gracias. Yo creo que ha habido siempre una presencia y existe una historia de la literatura aquí, como bien ha mencionado Alejandro Barderi. Pues han pasado muchísimas generaciones de poetas españoles por aquí y yo me acuerdo de entidades y de revistas que vinieron y se fueron. La vida de las revistas literarias
no duran mucho tiempo, ¿no? Unas más que otras, y si en algunas ocasiones hay algunas ayudas institucionales, duran más. Yo hice una muestra de la poesía hispana en Nueva York con una asociación cultural que se llamaba Ollantay y que, bueno, de alguna manera mostraba la cultura hispana aquí en Nueva York, desde dramaturgos hasta pintores y poetas y escritores, ¿no? Y con él publiqué, con Pedro Monge, que dirigía en esa época y todavía lo sigue dirigiendo, aunque las fundaciones o las asociaciones culturales tienen un auge y luego tienen pues un descendimiento hasta que desaparece, ¿no? Y entonces con él publicamos Al fin del siglo, que eran 20 poetas, y el Instituto de Escritores Latinoamericanos, que surgió yo creo que por los años 90, fue posiblemente la representación más importante de los escritores españoles e hispanos, latinoamericanos, aquí en Nueva York, porque con el Instituto de Escritores Latinoamericanos los traductores tuvieron trabajo, podían cobrar, porque la cultura siempre es gratis, y los traductores pudieron cobrar, se convocaron premios, había una revista, Brújula, donde coordiné con Gerardo Piña Rosales, el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Coordiné un número de escritores españoles en los Estados Unidos, en el cual colaboró el Instituto Cervantes y también el Consulado General de España. Después, durante un tiempo, yo quise hacer una muestra de la poesía hispana aquí en Nueva York, y fui un poco predicando por todos los consulados, buscando dinero para hacerla, pero prediqué, creo que en el desierto, porque en realidad no me hicieron caso. En muchísimos lugares me dijeron que ellos no tenían ni siquiera un departamento de cultura. Entonces eso ha sido un poco bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero no quiero escuchar que están durmiendo mientras les hablo. O sea que sería muy largo de contar. Esto da para un debate larguísimo, el tema de la literatura latinoamericana aquí en Nueva York concretamente, daría para un debate muy largo, ¿no? Y de los fondos también. Entonces yo creo que, bueno, pues con eso un poco ha sido mi correr literario. Cuando empecé a hacer este proyecto, que ya había hecho Piel Palabra en el año 2003, me encontré que todo eran mujeres. Parece que ya los hombres no escriben poesía. Y entonces yo pensé, pues se podría hacer una muestra de mujeres poetas en Nueva York, de mujeres españolas, y se podría pues buscar otro título, ¿no? Porque este es un título de un poema de García Lorca, Luna y Panorama sobre los rascacielos, ¿no? Y esto ha sido un poco mi caminar literario por Nueva York. Cada uno de nosotros tiene su historia, ¿no? Un día tendremos que hacer, en vez de poemas, las historias que hemos vivido literariamente, ¿no? Bueno, no sé si tú nos quieres contar alguna cosa. Bueno, ya que estamos aquí, preguntar algo más, ¿no? Hemos subido hasta aquí. ¿Y de aquí hacia dónde? Después de Nueva York, ¿hay otro paso después de Nueva York? ¿O por ahora, para ustedes, este es el lugar donde van a anclar o amarrar el caballo y echar el ancla? ¿Cómo lo ven? ¿Te refieres a nuestras vidas o nuestra poesía? O las dos, sí. Todo es un complemento. Nosotros vamos y venimos, es decir, no echamos anclas aquí, pero siempre Nueva York está presente porque siempre forma parte de tu vida, de tu historia, ¿no? Entonces es imposible deshacerte de Nueva York, ¿no? Es decir, siempre va a estar presente.
y bueno, y nosotros vamos y venimos. En el caso mío es así. Bueno, pues yo tengo un compromiso, siento que tengo un compromiso con Nueva York ahora y tengo como una especie de responsabilidades adquiridas, sobre todo profesionales, literarias. Para quienes aún me conocen, soy profesora de literatura aquí y también pues he tenido el gran honor de heredar este proyecto del Instituto de Estudios de Escritores Latinoamericanos y la revista Ostosiana en estos momentos. Entonces eso es, pues a la vez, por supuesto, de ser un gran honor, es una responsabilidad y un reto, ¿no? Un reto para el que espero contar con mucha gente y que sea algo muy participativo, ¿no? Entonces, también vitalmente, aparte de estos compromisos profesionales y literarios, vitalmente Nueva York me ha dado un espacio pues casi vacío, donde como esa tabula rasa de la que hablo en mi poesía, ¿no? Es como que fue un inicio nuevo, no llevo aquí mucho tiempo, he estado desde el año 2013 nada más, pero muchos otros años en Estados Unidos, y entonces tengo una serie de capas adquiridas también antes de llegar aquí que hacen de la ciudad algo muy fascinante, ¿no? En contraposición con otros espacios norteamericanos. Nueva York me hace sentir muy en casa. Yo crecí en Madrid, entonces tengo un vínculo con Nueva York, como un aire. No sé, Nueva York tiene un ritmo cosmopolita, un ritmo urbano que para mí es muy como de estar en casa. Sí que es verdad que hay esa sensación de estar en casa, ¿no? Nosotros también lo hemos sentido al llegar y de hecho nosotros, bueno, Vanessa y yo, que llevamos ya 4 años viniendo aquí a hacer el Festival Kerouac, la semana pasada hicimos ya la 4ª edición y ahora sí que ya pues nos vamos a quedar aquí. Y bueno, yo creo que la pregunta, claro, depende mucho del momento vital de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros, o yo concretamente, pues acabamos de llegar, como muchos de vosotros sabéis. Entonces, bueno, pues venimos con toda la fuerza, ¿no? Y toda la ilusión y todas las ganas de desarrollar el Festival Kerouac, que es nuestro proyecto común, nuestra poesía también, pero sobre todo, y es un poco lo que comentaba antes, de unir la escena, ¿no? Que bueno, seguro que vamos a hacer cosas juntos y no solo la escena española, la escena de poesía española, que me parece muy importante unirla con la latinoamericana también, por supuesto, sino en general, ¿no? La escena poética de la ciudad, ¿no? Casi siempre que hay un estallido, que estalla un movimiento en una escena cultural, suele venir detonado por un agente externo, ¿no? Es muy difícil que los propios agentes culturales o poéticos de una ciudad lo detonen porque llevan una trayectoria muy larga en esa ciudad, ¿no? Entonces casi siempre tiene que venir alguien o algo de fuera que haga estallar esa escena, conjuntándola, ¿no? O aglutinándola. Y bueno, yo personalmente sí que es una de las cosas que ambiciono y por la que voy a luchar con todas mis fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos, ¿no? Y pues espero que todos los que estáis aquí, pues ayudéis y seáis parte de eso, ¿no? No os veo muy convencidos. ¿Lo vamos a hacer o no? ¿Lo vamos a...? Vinieron juntos y juntos lo explotaron. Bueno, pues en mi caso, personalmente, el futuro inmediato está aquí, está en la ciudad, ¿no? Como mucho en un radio de unos cuantos kilómetros de aquí a Filadelfia, laboralmente, pero no mucho más lejos. Y literariamente, creo también, como estabais diciendo, que es muy difícil
vaya hacia donde vaya mi escritura, es muy difícil desasirse de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Cuando llegué en 2013 me costó un poquito volver a escribir, pero creo que era por la cantidad de estímulos que estaba recibiendo y me era muy complicado procesarlos. Y no solo de vivencias, sino de lecturas y de personas, y no sabía muy bien cómo canalizar aquello a través de la palabra. Y ahora que estoy pensando en nuevos proyectos, que estoy escribiendo poemas nuevos y que quería buscar voces distintas dentro de mí misma, me doy cuenta de que hay un pozo neoyorquino que, aunque quiera escribir de muchos otros temas, todavía está ahí muy, muy presente, y que creo que por una buena temporada, por unos cuantos años, me va a costar mucho esfuerzo limpiar mi escritura de todo lo que significa esta vorágine de ciudad, ¿no? Es un trabajo extra, un trabajo añadido, por lo menos para mí, a la hora de escribir. Pero espero que vaya hacia otros muchos lugares también. En mi caso, yo creo que Nueva York genera muchísima adicción. Es una ciudad de la que es muy difícil escapar una vez que uno lleva aquí viviendo tiempo, y de hecho creo que ya no se es completamente feliz en ninguna otra parte, porque siempre hay una carencia, te vayas donde te vayas. Yo hace unos años intenté buscar otro lugar que pudiera reemplazarlo, y viajé por Asia durante 6 meses, por muchos lugares, y no había nadie, o sea, ninguna ciudad realmente que tuviera todos los estímulos que tiene Nueva York, porque además permite que crezcas sin detenerte, sin ponerte ningún límite, porque la ciudad va cambiando constantemente. O sea, si quieres vivir otra vida, solo hay que mudarse de barrio. Es una ciudad de tránsito. Es una ciudad donde todo el mundo es bienvenido, es una ciudad de inmigrantes, con lo cual yo he vivido muchas vidas en Nueva York, dependiendo del grupo de amigos que he tenido, se van, vienen, y lo utilizo también como punto de partida para viajar a otros sitios. Yo ahora acabo de terminar el trabajo en Google, que coordinaba la parte de español del asistente, pero sigo queriendo quedarme aquí. Aquí es donde me inspiro para escribir los artículos en El País Semanal, porque siempre me gusta encontrar personajes que son extravagantes o historias que son fuera de lo común, con lo cual Nueva York me ofrece mucho de eso, y desde luego me mantiene ocupada, inspirada, y solo hay que salir a la calle para motivarse. No hay ninguna más pregunta. Bueno, me ha gustado mucho el concepto que habláis de, creo que además era de ti, el concepto de cuando volvéis a España y sois aceptados, pero o sea, todos creo que nos sentimos aquí igual, que todos somos aceptados hasta el momento en el que hablas de Nueva York, ¿no? O sea, pues eres aceptado, pero si no hablas del otro lugar en el que has vivido. No sé qué podéis comentar sobre eso, el resto. Bueno, es una ciudad mitificada, ¿no? Ese poema que has leído, sí, porque te preguntaba por tu poema, que me gusta mucho ese poema que has leído, que es verdad que hablan sin saber de lo que hablan, ¿no? Muchas veces es una ciudad mitificada, todo el mundo cree que la conoce, todo el mundo la ha visto en películas, todo el mundo te habla de su novela favorita, todo el mundo reconoce escenarios de esta ciudad, y en realidad hasta que no estás aquí, la sufres en tus carnes o la disfrutas también, es muy difícil comprenderla, y creo que ni aún así se puede comprender, porque son muchísimas ciudades en una, ¿no? Lo que cuando te preguntan dónde vives en España y respondes que en Nueva York, se les iluminan los ojos como si estuvieras contando un milagro, y hacen preguntas muy tópicas, a menudo que caben en una lista de 10, y normalmente no comprenden las respuestas. Así que no entienden que la mayoría de mis amigos
viven en edificios sin ascensor, viven en estudios, no les llega el salario para pagar el alquiler, han tenido ratones en casa, han convivido con cucarachas, ven las ratas en las paradas del metro, no entienden el horario de recogida de basuras ni las bolsas en las calles. Eso no se ve muchas veces en las películas, o si se ve no nos damos cuenta. Tú escribiste el poema, ¿no? Sí. Es que creo que el poema de Ana dice todo, ¿no? Creo que nos quedamos un poco en silencio porque nos hacen estar en silencio, ¿verdad? Yo creo que hay una especie de censura a la vuelta de España. Y bueno, pues estamos conviviendo con eso y es muy buena pregunta para la que creo que la mejor respuesta es probablemente el poema de Ana, que recoge esa sensación de silenciamiento, realmente, ¿no? Claro, yo he especulado muchísimo sobre a qué se debe y habrá 1000 casos, pero sí que es una pauta que observamos pues cada vez, ¿verdad? Cada vez, en mi caso, durante prácticamente 18 años y en múltiples retornos en los que, bueno, pues parece que nos hemos congelado en el tiempo como una especie de cadáver, espero que exquisito. Yo creo que hay dos tipos de amigos, ¿no? O de personas. Cuando vuelves, hay el que no te pregunta nada, o sea, que lo ves y es como, ¿qué tal? Bien, bien. Y tú piensas, joder, si acabo de venir de Nueva York, ¿no? O sea, hay ese tipo de amigo y luego hay otro que te pregunta sin parar. ¿Sabes? Que quiere saberlo todo, todos los detalles. Entonces, en mi caso, esa es mi experiencia, ¿no? O el que no quiere saber nada y es como si siguieras viviendo allí, y el que quiere saberlo todo, ¿no? Que también te da una idea del tipo de amigos o de personas que son, ¿no? Yo creo que también se debe a la cultura española, que hay una especie de amor y odio. Se idolatra siempre lo que está fuera, pero luego no se le da el reconocimiento, al menos no directamente. Es como algo que se oculta. Es un poco, no sé, puede estar reñidos con celos, una comparación con la vida que se tiene o con el paso que no se han atrevido a dar. Entonces la vida del otro ejemplifica lo que pudieron haber hecho y no se atrevieron a hacer. ¿Cómo se nota que escribiste tú el poema, eh? También te preguntan siempre si tienes una cama de invitados. Sí, en cuanto a esa observación, Ana, que hace sobre la cuestión de la posibilidad de envidia o de ese paso que quizá algunos no se han atrevido a dar, creo que hay un componente de género importante en ese. Mientras estoy escuchando estas respuestas, ¿no? Me doy cuenta que quizá es algo en lo que pensar. Ese componente de género que para mí ha sido muy importante a la hora de salir de España y de buscar otros modelos de género en los que operar. Y creo que eso para las mujeres ha sido un aliciente o una motivación para viajar, para salir de ciertas estructuras y ver cómo se hacen las cosas de otra manera. Y quizá a la vuelta, y bueno, yo tengo también todo tipo de encuentros, pero pienso mucho, cuando estaba respondiendo antes, pensaba mucho en la familia sobre todo, y en lo complicado que es, lo minado que es un poco ese ambiente, o que puede ser ese ambiente, ese entorno en el que, bueno, pues parece que ser familia significa estar presente, quedarse, ¿verdad? No emigrar si no tienes una razón imperiosa, o emigrar con la familia. Pero sí creo que hay ese componente de género ahí en cuanto a las mujeres de una generación que han intentado buscar quizá otros modelos donde operar. Bueno, a colación de lo que dices, yo creo que también hay una parte de ellos sentirse rechazados, no terminar de comprender, o sea, se comprende por amor, pero sentirse como que has elegido una vida distinta a la suya,
y consecuentemente los eliminas, ¿no? Que es un cambio que implica muchas elecciones y creo que detrás de todo el trasfondo de eso es la sensación de rechazo. Y a la luz de lo que estáis hablando ahora, ¿no? Nada, decía que a la luz de lo que se está hablando aquí, ¿no? Estaba pensando que se ha escuchado mucho del sentimiento de desarraigo mientras estás aquí, fuera de España. Pero ¿qué pasa cuando volvéis? ¿Qué pasa? ¿Os sentís también desarraigados ahora? Porque vivís aquí y ya volver ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ya no se es ni de aquí, ni de allí, ni de allí, ni de aquí. Entonces, ¿cómo se vive, ¿no? Ese desarraigo, pero a la vuelta, cuando se vuelve a casa, ¿no? Bueno, a casa donde, digamos, ¿no? Sí, bueno, Coqui puede responder bien a eso, ¿no? Son distintos procesos, ¿no? Cuando yo vine de Galicia, pues había ese desarraigo, era más fuerte, ¿no? Que ahora te parece, al cabo de tantos años, te parece incomprensible, ¿no? Al principio, pues la familia, los amigos también, la tierra, porque la tierra también es algo que llevas contigo dentro, ¿no? Y es un proceso de tiempo, ¿no? Cuando regresas muchos años después, pues también echas de menos Nueva York, claro. Y porque siempre te falta algo, ¿no? Y en realidad uno aprende a no ser de un sitio determinado, ¿no? Uno no es enteramente de aquí, pero también ha perdido un contacto allá, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo he mantenido un cordón umbilical con mi tierra porque he estado siempre en contacto con los amigos, pero también con el mundo literario, ¿no? Porque escribo en gallego, ¿no? Y entonces esa ha sido una parte fundamental para mí, ¿no? Pero uno comprende con el tiempo, con los años, que uno no es ni de aquí ni es de allá tampoco, ¿no? Y uno, bueno, pues sigue siendo... creo que es una madurez muy importante para uno mismo, ¿no? Como en el caso del escritor, es una madurez intelectual y también como persona también es una madurez personal, ¿no? No sé si he respondido bien. Bueno, y además nosotros que somos gallegos, imagínate con la morriña, ¿no? O sea, ya al final echas de menos todo. Cuando estás en un sitio echas de menos el otro y cuando estás aquí echas de menos allá. Yo no lo he vivido tanto. Sí que nos pasó una vez que vinimos aquí 3 meses y luego volvimos a Vigo y era muy raro. O sea, realmente era raro, ¿no? No te sentías o sea, estabas allí pero te sentías distinto, ¿no? Luego cuando pasas un tiempo allí ya te sientes de nuevo. Me imagino también que será mucho más fuerte pues, ese migrante que viene aquí 30 años y que luego cuando se jubila aquí pues decide volver a su pueblo, a su casa y claro, la casa es la misma, el pueblo es el mismo, pero él no. Entonces esto es muy complicado, ¿no? Llevo casi 10 años en Estados Unidos, no en Nueva York, pero en Estados Unidos, y creo que es mucho tiempo. Es mucho tiempo que repercute en todo, en todas las relaciones. Hay que invertir muchísima energía en cuidar y la mayor parte de las veces es nuestra responsabilidad cuidarlos porque somos los que nos hemos ido. Y a veces se hace difícil. Yo creo que irse de un país y establecerse durante 5, 10, 20, 30 años en otro sitio no es ningún juego y creo que se paga siempre un precio. Y el desarraigo es el precio que se paga siempre. Creo que aunque yo volviera, seguiría teniéndolo conmigo siempre.